¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos con Ernesto Kaiser en unas horas informativas apasionantes. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sacándolas con pancartas a la calle que no sirven absolutamente para nada. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Pero esto de remover las tumbas, lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. Qué barbaridad. ¿No? Hay que desmontar, en mi opinión, la inmensa coartada que se dice no se puede pactar con Vox y en cambio sí se puede pactar con toda esta gente que lo que busca es la liquidación de la democracia y del orden constitucional. Vamos a tratar, me parece muy interesante, analizar los nombramientos de Feijóo, que dicen que es moderado, pero está recuperando a los más duros, la guerra total que hay con el Poder Judicial ahora mismo, y también te voy a preguntar por tus orígenes en territorio de Israel, sabiendo muy de cerca, porque lo viviste, lo ocurrido también con los palestinos y lo que está pasando, porque estamos en un tiempo en el cual acaban de llamar a consultas a la embajadora israelí en España y hay una tensión ahí también muy seria. Está la actualidad muy candente, Ernesto. Pero oye, antes de nada, porque esto es noticia de las últimas horas total. Feijóo dicen que es moderado, pero recupera a lo más duro que tiene entre las caras visibles del Partido Popular, a Rafael Hernando y Cayetana Álvarez de Toledo como portavoces adjuntos en el Congreso de los Diputados. ¿A qué crees que se debe esto, Ernesto? Bueno, yo creo que Feijóo va a desarrollar un ataque de choque en los próximos meses y semanas. Vamos a una etapa de gobierno que yo llamaría electoral. Tenemos elecciones en Galicia a primeros del 2024. Tenemos elecciones en Europa, como máximo en junio del 2024. Tenemos elecciones en el País Vasco, que pueden ser juntas o no, conjuntas con las elecciones europeas, pero también hacia julio del 2024. Y luego ya tenemos las elecciones en Cataluña, como máximo el plazo es 14 de febrero del 2025. ¿Y esa clave electoral crees que la va a afrontar con discursos duros, yendo al cruce, a la pugna total? Vamos aquí a un gobierno que va a ser muy poco legislativo, excepto en lo que se refiere a la amnistía. Todo lo demás va a quedar supeditado porque hay que hacer campaña, pero fíjate, ahora venimos ya, nos colocamos en las Navidades, enero es un mes desde el punto de vista parlamentario nulo, no va a haber ley de amnistía hasta abril-mayo, mi calendario es que la ley de amnistía se va a aprobar probablemente, se va a aprobar y por lo tanto publicar en el BOE, el Boletín Oficial del Estado en el mes de mayo, abril-mayo, y ahí nos colocamos en las europeas. Esto le viene bien, digamos, entre comillas, al PP que la ley se apruebe lo más tarde posible, porque la ley de amnistía será la campaña de las elecciones europeas. Ya, pero en esa clave, Ernesto, entonces, ¿qué crees que lleva? Dices, puede haber electoralismo, una estrategia pensando en próximas citas electorales, pero ¿qué lleva Feijóo? Más allá de esto, es decir, a elegir estos perfiles que son duros, Hernando y Cayetana Álvarez de Toledo, igual que Tellado, el que dijo que Sánchez debía irse de España metido en un maletero. ¿Qué crees que le lleva a esto? ¿Electoralismo? ¿Buscar ir claramente a la pugna, a la lucha, al debate duro? ¿Va por ahí? Sí, yo creo que sí, yo creo que él, sobre la base de la coalición que lleva con varios gobiernos, en varias comunidades autónomas con Vox, ha entrado directamente a competir con Vox, en dureza. Quiero decirte, no son episodios aislados, digamos, una estrategia que él ha desarrollado, él quiere hacer un frente con Vox y ha elegido realmente a dos personas que suelen ser el zurriago de Pedro Sánchez, es decir, personas duras, personas que son agresivas, personas que utilizan terminología hiriente, y esto es lo que vamos a vivir. Esto es una continuidad de lo que ha sido la campaña del 28 de mayo y las del 23 de julio. No va a haber en ese sentido variación, al contrario, yo creo que vamos a una etapa que yo llamo de choque directo. Feijó, marcado también por una línea de Aznar, porque Aznar no deja de salir, ha utilizado términos como Sánchez ha hecho una declaración de guerra, a movilizarse con energía. Feijó está siguiendo también una línea que marca Aznar. Sí, absolutamente. Absolutamente. Creo que por convicción, creo que él es un moderado falso.
es un moderado fake. ¿Y en Aznar? No, Aznar no es un moderado fake, Aznar es un halcón. Sin complejos, Aznar es sin complejos. Sin complejos, como suele decir él por otra parte, ¿no? Hablas de Feijóo, moderado, como decías. Feijóo, porque Cayetana Álvarez de Toledo fue recomendada siempre por Aznar. Casado la colocó en un sitio muy preponderante, se dio cuenta de que era un error porque no podía controlarla, y cuando quiso controlarla, no, ella no se dejó y la tuvo que quitar. Ya veremos si el recorrido de Feijóo es el mismo. Yo creo que no, creo que ahora cuenta con el equipo que él quiere, un equipo de guerra. Ajá. Un equipo para ir a la confrontación. Hombre, evidentemente el pasado de Cayetana Álvarez de Toledo y Rafael Hernando en tiempos como los de Rajoy, y, lógicamente fue un discurso duro, muy duro, crispado, el tono es así, y sin duda contenta, digamos, al ala que dentro del Partido Popular pide eso, ¿no? Una línea que claramente está en lo que le gusta a Aznar, porque lo ha dicho públicamente, o gente como Esperanza Aguirre, que también lo han dicho, algún locutor que desde por la mañana está llamando, bueno, que llamaba directamente maricomplejines a Rajoy, que le parecía poco, Mariano Rajoy, ¿no? Pues, parecía poco duro, o sea, que están pidiendo esto, ¿no? Claro, yo me parece que estos tres personajes pues evidencian claramente que todo el tema de la moderación es una etiqueta que va a ir al choque total, y veremos a ver qué significa eso en términos, por ejemplo, de esta mano tendida que le ha lanzado Pedro Sánchez para renegociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ya veremos en las próximas horas qué es lo que dicen. Vamos a ir a eso enseguida, Ernesto, pero sí que te quiero preguntar otra, me parece otra parte importante. ¿Feijóo está también queriendo marcar esta línea porque no le puedan acusar de blando o quitárselo del medio por decirles un blando en contraste con Ayuso? Es decir, Ayuso es sin duda preferida por los duros, por así decirlo. De hecho, ella coquetea con llevarse también al electorado de Vox en todo momento. Y Feijóo puede tener ese cierto complejo de decir que no me acusen a mí de ser blando, ¿no? Y que Ayuso es la dureza. Voy yo también a seguir esta senda y recupero estos nombres como Álvarez de Toledo, como Rafael Hernando. Incluso me traigo también a Tellado y dice este tipo de cosas como que el presidente se tiene que ir en un maletero y fugarse de España, ¿no? Es decir, puede ser también una forma de decir, ojo, que yo también puedo ser como Ayuso si me pongo parecido. Exactamente, yo creo que esa es la lectura correcta. Creo que lo que él ha venido a decir, yo me traigo conmigo a lo que más se parece a Ayuso, lo que más se parece a la estrategia de choque, a la estrategia de las palabras más gruesas, de las desacreditaciones, de los insultos y de la agresividad. Es decir, yo puedo. Y estas son las personas que podrían estar perfectamente con Ayuso, pero yo me las he traído aquí. Hernando en ese sentido, es un veterano de la casa, ¿no? Es un tipo que normalmente su labor es una labor de mamporrero, es un auténtico mamporrero, y esto no creo que le ofenda a él, porque creo que esa labor la asume de manera consciente, ¿no? La ha asumido durante tantos años en el Congreso que finalmente, bueno, cuando vino una renovación, él fue desplazado. Pero quiere decirse que en este momento necesitamos, por parte de Feijóo, necesita un mamporrero para llevar adelante un poco las consignas de Aznar. Y sí, hay una competencia con Ayuso. Es como decirle, oye, a ver, yo también soy capaz. Ernesto, vamos a lo del Poder Judicial. ¿Se puede decir que hay una especie de guerra planteada desde el Poder Judicial, desde los estamentos jurídicos con el gobierno? Lo digo porque, a ver, por poner en contexto, últimas horas, lo que tenemos es el Consejo General del Poder Judicial, por primera vez en esta etapa democrática, no aceptando la figura del fiscal general del Estado que elige el gobierno, y es la primera vez que ocurre en esta etapa democrática. El Supremo tumba a quién era la presidenta, quién es la presidenta del Consejo de Estado. Tenemos también toda la pugna abierta en torno a la amnistía, y ojo también con el futuro que me vas a contar, que te quiero preguntar, de Dolores Delgado. Es decir, pero resumiendo, esto se puede caracterizar, se puede denominar como hay una pugna, una guerra, estamentos jurídicos, gobierno. Está claro que hay una guerra, y el tipo de pregunta que me haces revela que eres una buena persona, porque que hay una guerra no cabe duda, y es una guerra que
pronto se va a desarrollar en torno a la ley de amnistía, donde los principales estamentos judiciales, el Tribunal Supremo, los jueces de instrucción, pues harán todo lo posible para retrasar la aplicación de la ley de amnistía. Primero es el Congreso, el Senado el que hará todo lo posible, porque el Partido Popular ha hecho una ley express por la cual puede retener mucho más tiempo de los 20 días que estaban establecidos antes, y por tanto va a ser allí un poco lo que quiere. Tiene mayoría absoluta y utilizará el mes de enero, que es un mes de vacaciones, un mes de descanso, para prolongar lo más posible hasta marzo, abril, la aprobación de la ley de amnistía. Luego esa ley de amnistía tendrá que volver al Congreso, y una vez que vuelva al Congreso y se apruebe, pues se aprobará, se publicará en el BOE. Pero aquí el PP tiene capacidad de maniobra. La guerra judicial es una guerra que lleva toda la legislatura anterior. El problema es que este gobierno no se ha enterado mucho de esa guerra. Ha cometido errores, en mi opinión, claves. Creo que el nombramiento de Dolores Delgado como ministra de Justicia fue un desacierto. Ya fue un doble desacierto su nombramiento como fiscal general del Estado. Y ahora tenemos la batalla por que la Sala Tercera del Tribunal Supremo en las próximas fechas va a tumbar su nombramiento como fiscal de sala de memoria democrática, que es un puesto que ella ya había impulsado con la ley de memoria democrática cuando estaba de ministra de Justicia, y que luego también reforzó cuando fue fiscal general del Estado. Vamos por partes, Ernesto. Entonces, adelantas que van a tumbar el nombramiento de Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, ¿sí? Lo digo porque como hemos analizado, digamos, en el paraguas de la guerra jurídica en la que estamos y a la que vamos a ir por partes, porque hemos puesto sobre la mesa, sobre el tapete, un montón de piezas ahora mismo de cartas. La primera, tú dices, anticipándote con la información que tienes, que van a tumbar el nombramiento de Dolores Delgado. Sí, digamos, la sección cuarta de la sala tercera, que es la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, ya tumbó hace 10 días un recurso, a través de un recurso tumbó el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala togada militar. Este nombramiento fue tumbado. La verdad es que se lo puso fácil Dolores Delgado al que era recurrente, que era un rival suyo, un fiscal que quería la fiscalía togada militar. Es una fiscalía muy cómoda porque, oye, en este país todo el tema militar ya no es lo que era y por tanto tiene muy poco que hacer el fiscal. Es un trabajo muy cómodo, de verdad. Técnicamente es muy apetecible para aquellas personas que quieran de alguna manera ya ir desenganchándose, ¿no? de ese trabajo de estar en una fiscalía, hacer informes, presentar recursos. ¿Qué puedes hacer en la fiscalía togada militar? Muy poco. Por lo tanto, es un destino muy, muy apetecible. Y había, para que te des una idea, pues había 30 peticionarios. 30 peticionarios. Claro, la fiscalía togada militar tenía también la ventaja de que para ser fiscal togado militar, al nombrarte, te nombran al mismo tiempo, simultáneamente, fiscal de sala, que es una categoría. Fiscal de sala del Supremo es una categoría de la carrera fiscal y es, a la sazón, la categoría más alta. Es decir, cuando tú culminas la carrera de fiscal, la máxima categoría que obtienes es fiscal de sala del Supremo. Es toda una distinción. Entonces, para acceder a la Fiscalía Togada Militar, accedes cuando te nombran, como se la nombró a Dolores Delgado, pero al mismo tiempo, simultáneamente, consigues la categoría más alta, lo cual significa, en términos de dinero, también un aumento sustancial de tus ingresos. Dolores Delgado había intentado, cuando era ministra, que se aprobase una ley por la cual, cuando el fiscal general del Estado cesa en el cargo, automáticamente, sin solución de continuidad, asume el puesto más alto, que es el de fiscal de sala. ¿Por qué? Porque ella decía, hombre, si tú eres un fiscal, como es el caso de ella, tú tienes que volver a la Audiencia Nacional, por ejemplo, y te colocas en una situación de igualdad con otros fiscales que no tienen categoría, y por tanto, en fin, es una situación, tú acabas de ser fiscal general del Estado, has tenido la máxima, vamos, manda sobre todos los fiscales del país, que son, en fin, 2.000 fiscales. Entonces resulta que cuando vuelves,
te vas otra vez a tu puesto anterior con la misma categoría. Entonces ella impulsó un cambio en la ley en el año 18, en el año 19, por el cual cuando el fiscal general de sala del Estado cesa, automáticamente adquiere la categoría de fiscal de sala. Y esto lo hizo ella cuando era fiscal general del Estado, María José Segarra, que fue un nombramiento que ella propuso. Era una amiga suya, de la misma asociación de la Unión Progresista de Fiscales, y quería que cuando, digamos, María José Segarra dejara la Fiscalía General del Estado, pues pasara a ser fiscal de sala. Eso no fue posible, se tumbó, no salió legislativamente, y cuando pasó a ser fiscal general del Estado, lo volvió a intentar, volvió a fracasar. Y ya, de últimas, cuando salió la Fiscalía Togada Militar, dijo, esta es la mía, porque yo ahora, si me nombran fiscal Togada Militar, soy fiscal de sala automáticamente, porque la Fiscalía Togada Militar está en el Supremo. Y entonces adquiría... Pero aquí viene un problema, y es que ¿para qué quería ella la Fiscalía Togada Militar? Porque tiene una pasión por lo militar. ¿Le interesaba trabajar poco? No, porque lo que ella quería, y lo que había puesto de manifiesto, es que quería la Fiscalía de Memoria Democrática, Derechos Humanos y Fiscalía Democrática, que venía en la ley que ella misma había elaborado y había conseguido aprobar sobre la ley de memoria. Había que crear, decía ella, una Fiscalía de Memoria Democrática que estuviera localizada, residenciada en el Tribunal Supremo. Todo el mundo sabe que ella es pareja de Baltasar Garzón y que se va a casar en las próximas fechas, no sé si la semana que viene o este fin de semana. Es una relación ya larga y Baltasar Garzón se dedica básicamente al tema de memoria. Es un abogado muy conocido a nivel mundial, en América Latina, en países de Europa también, y tiene, digamos, una actividad profesional muy importante en el campo de la memoria. De modo que hacían una pareja perfecta, ella como fiscal de memoria democrática y él como un impulsor, como un personaje que a nivel mundial, por el prestigio que tiene acumulado en las causas que impulsó en España también, el arresto del general Pinochet en 1998, por ejemplo, o más tarde la investigación sobre los desaparecidos bajo el franquismo. Todo eso le ha permitido estructurar, digamos, una actividad internacional importante y por lo tanto el hecho de que ella fuera fiscal de memoria democrática venía como anillo al dedo. Y entonces consiguió, a través de la Fiscalía Togada Militar, la categoría de fiscal de sala, hasta que se creara la Fiscalía de Memoria Democrática. Cuando unos meses después, el año pasado, este año salió la Fiscalía de Memoria Democrática, su sucesor en la Fiscalía General del Estado, el señor Álvaro García Ortiz, la nombró discrecionalmente fiscal de Memoria Democrática. Y así lo consiguió. Esto está recurrido y es lo que va a decidir, después de haber decidido que es nulo el nombramiento como fiscal togada militar, ella ya ha perdido la categoría de fiscal de sala, lo va a decidir la sección cuarta, como decía, de la sala tercera del Tribunal Supremo de los Contenciosos Administrativos dentro de pocos días, lo cual va a abrir una nueva crisis en la Fiscalía y veremos a ver qué hace el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que como dices tú, pues ha recibido también una bofetada por parte del Consejo General del Poder Vamos a ver esa Judicial. bofetada, pero antes de nada, Ernesto, vaya culebrón el que estás contando y vaya cómo se lo montan también en los estamentos jurídicos y judiciales, gentes que por cierto han estado en la política también y demás, tela marinera. Y luego a algunos les dices que en España la justicia no funciona como debiera o que hay una politización que es lamentable y se enfadan o intentan verlo de una manera sesgada, pero tela con lo que estás contando. Vamos por partes, antes de nada. Poder Judicial, Consejo General. Es verdad que el lunes estamos a punto de que cumpla 5 años sin ser renovado con una mayoría conservadora. Cuéntame esto, esta fecha y por qué, ¿qué te parece? Bueno, el 4 de diciembre del 2023 se cumplen 10 años del nombramiento de este Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato eran 5. Es decir, que este Consejo General del Poder Judicial
por lo menos hasta hace 2 años, cuando se prohibió que le siguiera haciendo nombramientos, porque no se podía consentir que un Consejo General de Poder Judicial en funciones siguiera nombrando a los jueces de los tribunales superiores de justicia, del Tribunal Supremo, de las audiencias territoriales, pues eso se suspendió. Pero un hombre como Carlos Lesmes, que ahora ya no está porque dimitió hace ya casi un año, este hombre ha nombrado 2 o 3 veces presidentes de las 17 audiencias superiores de justicia de España. Es decir, ha nombrado por primera vez. Luego, cuando venció el mandato de alguno de ellos, los nombró por segunda vez. En fin, y los hubiera nombrado una tercera vez y no se lo hubiera prohibido. En otros términos, es el tipo que más jueces a dedo ha puesto en la historia judicial española. Digamos, la justicia española está hecha a imagen y semejanza de Carlos Lesmes, que ahora está en la Sala Tercera, ha vuelto a la Sala Tercera después de dimitir del Tribunal Supremo. Entonces, claro, finalmente se prohibió porque se dijo, hombre, ¿cómo vais a seguir nombrando? Si en realidad lo que debíais hacer es iros y nombrar un nuevo consejo. Y bueno, se les prohibió, ya no pueden nombrar, y tenemos también un problema muy serio porque no se pueden seguir haciendo el mismo nivel de sentencias, falta personal en el Supremo, todo eso se está resintiendo. Pero digamos que sobre esto tiene que haber una solución. Pedro Sánchez ha declarado en las últimas horas que, bueno, que va a tender una mano al PP, vamos a ver qué pasa para poder ver si se renueva el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo definirías, Ernesto, el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial lleve 5 años bloqueado sin renovarse con una mayoría conservadora? ¿Cómo lo definirías? Bueno, en primer lugar, diría a los ciudadanos que, en general, cuando se habla de esto, los ciudadanos dicen, este es un problema de los partidos políticos, no se ponen de acuerdo. Vale, esta definición es una definición muy insuficiente. Esta es una definición que deja a salvo definir el problema central. ¿Por qué no se renueva? Y la respuesta no puede ser otra que porque el PP no quiere. Es decir, el PP, primero, cuando en el año 18 se propuso el nombramiento de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, como presidente del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo, Casado dijo que sí, le pareció muy bien y le iban a nombrar. Y en aquel momento no se le ocurrió decir, oiga, es que no me gusta el sistema de elección. En otros términos, cuando nombras nada que tú quieres, tú no objetas nada del sistema de elección. Y ahora dicen que el sistema de elección no les gusta, pero es que la elección de los nuevos vocales tiene que hacerse con el sistema vigente. Luego podrás modificarlo, porque eso lleva mucho tiempo. Eso lleva una ley, tienes que debatirla en el Congreso, tienes que aprobarla por una mayoría. En otros términos, eso no se puede hacer en 2 meses ni en 3, eso te llevará por lo menos un año y medio. Y por lo tanto, la renovación, si lo que quieres de verdad es renovar, tienes que hacerlo con la ley vigente. Entonces, veremos a ver si lo que dice Pedro Sánchez Feijóo lo acepta ahora o no. Yo, cuando ves a Cayetana Álvarez de Toledo, que criticó en su día a Casado por negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con Pedro Sánchez, dices, bueno, estos son los que van a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Cuando ves a Rafa Hernando, que es realmente una bestia parda, decir estas cosas, oír lo que dijo en reiteradas ocasiones sobre el Poder Judicial, en fin, todos estos quisieran llenar el Consejo General del Poder Judicial de Enrique Lópezes. Es decir, ese que decía que ha vuelto ahora a la Audiencia Nacional y que decía que, hombre, la justicia española, pues, le gusta el PP, está con el PP. Resumiendo, ¿por qué crees entonces que el PP tiene interés en que no se renueve el Poder Judicial? Bueno, porque mientras no se renueva, el primer interés de ellos era que no se renovara porque querían evitar la mayoría progresista en el Constitucional. Esa mayoría progresista se produjo, no se pudo evitar. Hicieron todo lo posible, pero no lo consiguieron. Entonces ahora el problema consiste en que ellos tendrán que valorar si, habiendo perdido el Constitucional, les interesa seguir bloqueando el Consejo General del Poder Judicial, también habida cuenta de que Europa ya ha dicho, hay que renovarlo, hay que renovarlo. Ya, pero ¿de qué sirve para que un ciudadano, creo, medio entienda, de qué sirve bloquear el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, ¿Qué interés hay en tener ahí un control?
Claro, porque tienes un instrumento de propaganda, tienes un instrumento que hace, por ejemplo, lo que han hecho hoy, que es de no aprobar, aunque no tiene aspecto, no tiene ningún elemento vinculante, pero es un titular de periódico. O sea, es un No instrumento, dices, de propaganda. de propaganda. Es decir, tienes titulares de periódico todos los días, el Consejo General, porque claro, no pones los 8 miembros del Consejo General del Poder Judicial. No, dices, el Consejo General del Poder Judicial, pues no le ha dado el visto bueno a Álvaro García Ortiz. Bueno, pues evidentemente eso se propaga a través de Europa, eso se propaga a través de las redes y crea una situación. Entonces ellos siguen contando con el Poder Judicial para hacer ese tipo de declaraciones, para hacer un informe que querrán hacer sobre la amnistía. Es un instrumento político, pero es claramente político. Ya no queda ninguna duda de que es claramente político, porque ellos ya no tienen capacidad para hacer nombramientos. Menos mal, porque si no nos llenarían a todos de Enrique Lópezes. Y hay un interés también de controlar, como se iba a decir, la judicatura por detrás, también en este tipo de aspectos, porque en este país hemos oído ya comentarios del tipo controlar la sala desde atrás, yo te lo afino. Es decir, hay un interés de una intromisión política y de control en la justicia Bueno, de decisiones. es el tema famoso del lawfare, ¿no? Es decir, de la guerra sucia judicial, de la utilización de la justicia para fines que son extrajudiciales, donde ajustas cuentas con Podemos, ajustas cuentas con los independentistas, hasta ajustas cuentas con Bárcenas, que es la operación Kitchen. Recientemente ha estado, bueno, hace 48 horas, María Dolores Cospedal como testigo. Según me cuentan en la declaración, el juez estaba repatingado como si estuviera viendo un partido de fútbol en el sillón, no hizo una sola pregunta. Me refiero al juez García Castellón, repatingado literalmente, con la panza al aire, sin inmutarse, ni una sola pregunta. En otros términos, diciendo, esto no va conmigo. De golpe entra en la reunión un policía, no saluda a nadie de todos los que están allí, le da un pendrive, le dice una cosa al oído y se marcha. Este es el ambiente. Esto en la declaración de Cospedal como testigo. Sí. García Castellón, que pasa por ser, dicen, ¿no? Manolo para los amigos, de la derecha. Eso dicen, ¿no? Bueno, no, todo el mundo le llamamos Manolo, efectivamente. Ya. Pero dicen, no lo sé, yo pregunto, Ernesto, desde la ingenuidad, dicen que Manolo, dicen que Manolo, el PP estaban contentos cuando volvió Manolo a España. Le llamamos Manolo. Pero el PP estaban contentos cuando volvió a España Manolo. No estaban contentos, le trajeron. Rafael Catalá le dijo que no podía seguir fuera. Estaba en otro destino, creo que era Italia, ¿no? Estaba en Roma como agregado enlace de la judicatura española con la italiana. Y lo trajeron a España como refuerzo. Después, no, a España llegó... Entre comillas, esto. No, él era el titular del juzgado sexto y entonces había estado casi 10 años en Francia como magistrado de enlace y luego consiguió el destino de Roma, es decir, los gobiernos de Aznar y de Rajoy, digamos, lo trataron muy bien. Son dos destinos muy, muy difíciles, además uno detrás de otro. Estamos hablando de un periodo de 14 años. Y luego vuelve a España y empezamos a ver a García Castellón en un montón de causas muy importantes. En todas las causas más importantes con el PP, y ahora lo vemos como cruzado contra la amnistía a través de la causa del Tsunami Democratic, donde intenta probar que un señor que falleció de un infarto es el producto de toda la operación de terrorismo de lo que fue el Tsunami Democratic, que fue una movilización y una movilización sobre el aeropuerto de y previamente le hemos visto en causas, bueno, estaba ahí, ¿no? Mezclado en temas como los de Podemos, como lo de Cospedal, ¿no? Podemos para él ha sido fundamental. Él intentaba conseguir lo que yo llamo el santo grial. Pensaba que en el teléfono famoso que le habían robado a Dina Busselham, que era la asesora o la secretaria cuando Pablo Iglesias estaba en el Parlamento Europeo, pues ahí ese teléfono debió Manuel García Castellón soñar con ello, porque era como decir, bueno, aquí lo voy a encontrar todo eso que no se ha podido probar, lo de la Isla Granadina, lo de Pisa y todo eso, lo voy a encontrar yo, porque en este teléfono tiene que estar todo. Como lo de él es muy burdo, ¿no? Porque era Granadinas. Sí,
muy burdo. Sí, eso decían, quiero decir, en la conversación aquella se decía, no, es muy burdo, pero vamos con ello, le dije, ¿no? Y hablaban de esto precisamente, de la falsedad esa de la cuenta en Granadinas. Entonces dices que García Castellón insistió en intentar Sí, hizo todo lo llevarse por posible. delante la causa esta de Consideró Podemos. que era, Dices tú, forzando a encontrar ahí en el móvil, esperaba encontrar el teléfono, lo claro, que llamas tú el Santo Grial. claro, el Santo Grial en el sentido de que es lo más parecido a lo que se llama prospectiva. Tú viste que cuando te quieren, en los juzgados te tumban una querella que tú presentas, una denuncia, y dicen, no, no, eso es prospectivo. Usted no tiene elementos, usted está pescando. Porque en inglés, en la jerga jurídica inglesa se llama fishing expedition, una expedición de pesca. Y es verdad, tú no puedes presentar una querella sin indicios firmes. Entonces él quería irse a Gales, por ejemplo, que no fue, pero quería irse a Gales porque la empresa que tenía la tarjeta del teléfono de Dina Busselkamp era de Gales y quería hacer una comisión rogatoria. E incluso le dijo a los fiscales, a Miguel Serrano e Ignacio Estampa, cuando todavía estaban, dijo, ¿me vais a acompañar a Gales? Dice, ¿cómo vais a Gales? Pues es que esto no puede ser, esto es antijurídico, porque una denuncia de este tipo tiene que ser por Dina Busselham. Nadie la puede reemplazar en denunciar una revelación de secretos, porque eso es personal. Si ella no lo va a hacer, y dale, a Gales, a Gales. Bueno, finalmente no fue a Gales, la tarjeta quedó destruida, se la mandó la policía una y otra vez, y la policía dijo, mire, esta tarjeta no se puede reparar, no se puede reparar, y el sueño quedó frustrado. Ya. Ernesto, sintetizando, porque se está hablando mucho de si hay esto de lo que es la guerra sucia dentro de la justicia o no la hay, ¿no? De hecho, se dice, si Sánchez ha utilizado el término, si esto no tiene un pase, hay guerra sucia judicial. Está el lawfare existiendo en España hace no mucho y ahora. Por supuesto que lo hay, porque los jueces no ocultan sus preferencias políticas y lo que hacen es disfrazar acciones judiciales de acciones políticas. Es decir, son acciones políticas, ellos consideraban que Podemos no debía tener el peso que llegó a tener en un momento determinado, a partir del año 16, y a partir del 16 empieza una campaña judicial de lawfare contra Pablo Iglesias y contra Podemos. Eso es así, y ellos buscan, primero elaboran documentos falsos, luego interrogan a gente de Venezuela y viajan a Estados Unidos, es tremendo. La guerra sucia ha sido espectacular. Otra cosa es que cuando hablas de guerra sucia te dice, hombre, claro, pero es que fíjate, Laura Borràs, la presidenta del Parlamento catalán, ¿De Cataluña? por trocear unos contratos y dárselos a un amigo, pues ella también dice que la han condenado por guerra sucia. Bueno, no mezclemos. Evidentemente, ese es su caso, y si ella utiliza el criterio de guerra sucia, utilizará porque lo convendrá. Pero por el hecho de que ella utilice este concepto, no vamos a decir que la guerra sucia no Sí, sí, existe. no, claro, de hecho hasta Jordi Pujol ha salido diciendo esta mañana en una entrevista que él también ¿no? le han atacado de manera hostil cuando le preguntaban en Cataluña Radio. Y aquí efectivamente, a ver si se van a querer apuntar todos, ¿no? Pero Claro, dices que ha existido el tema de que desde la justicia se lleven a Pablo cabo Iglesias con y motivaciones Podemos es una políticas cosa determinadas acciones. mal. Esto da mucho miedo en una democracia, Ernesto. Mucho, es un tema gravísimo y está bien que se investigue como se va a investigar. Aparentemente se va a hacer una comisión donde se va a investigar esto en el Congreso, es parte del acuerdo entre Junts y el Partido Socialista Obrero Español. Está bien porque esas prácticas... Mira, yo contaba en una pequeña charla que tuve estos días aquí en Madrid con un grupo de gente que cubre el Parlamento, con Gloria Liso y otros, que era vicepresidenta del Congreso, contaba que, digamos, el concepto de lawfare, es un concepto que normalmente se utilizaba en Estados Unidos desde el punto de vista militar, porque lawfare es la contracción de dos palabras que son inglesas. Una es law, que es ley, y otra que es warfare, que significa guerra, pero
no la Segunda Guerra, no la guerra, sino cómo haces la guerra. ¿Cómo haces la guerra? Es decir, si la guerra es una guerra colonial, si es una guerra con terrorismo, si es una guerra de guerrillas, si, ¿sabes? Las distintas maneras de hacer una guerra. Entonces, la contracción lo que indica es la vinculación del law con guerra. Bueno, se han llegado a decir, francamente, toda la idea, digamos, el PP siempre ha tratado de mostrar de que algunas de las prácticas corruptas que se han comprobado y judicialmente, en su caso, con condenas, como por ejemplo el tema de los sobresueldos, de alguna manera para mostrar de que el nivel de corrupción, de la presunta corrupción en Podemos, pues ya digo, no, sí, también tenían sobresueldos. Bueno, todo eso a través de múltiples, decenas de operaciones judiciales, querellas, denuncias, se ha desmontado. Nunca nadie, digamos, ha podido demostrar nada, lo cual quiere decir que realmente después del tipo de investigación, con todos los servicios policiales todos los servicios policiales utilizables, con dinero, porque claro, para hacer investigaciones aquí se ha invertido dinero del Estado con la UCO, es decir, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con la UDEF, con los jueces, con los policías, con el Ministerio del Interior. Si después de todo eso realmente... Con algunos medios. Los medios que indudablemente estaban vinculados a los servicios y hacían grandes exclusivas. Si después de todo eso no han encontrado nada, es que Podemos estar limpio como una patena. Yo sinceramente, hablando de lo que estamos comentando, ¿no? De hasta qué punto se pueden utilizar servicios del Estado que pagamos entre todos para perseguir a quien sea de forma espuria, ya sea desde la política, ya sea un ciudadano, ya sea alguien que está intentando hacer un trabajo determinado, porque sea un objetivo a batir. Esto obviamente en una democracia es gravísimo. Gravísimo. ¿no? Lo que pasa es que es verdad que también se está diciendo, ahora mismo está en el debate, ¿no? Cuando se dice Sánchez habla de el posible lawfare y demás, ¿no? Si alguien está en la administración tiene que velar por que eso no ocurra y dices, hay que investigar lo que ha podido ocurrir en el pasado. ¿Tú crees que sí, que hay que investigar si se han destinado dineros del Estado a este tipo de guerra sucia? Pero hay investigaciones importantes que nos olvidamos. En el año 16 se hizo una investigación sobre la Operación Cataluña, sobre la utilización de los servicios del Estado. Hay un dictamen, Jesús, aprobado en el Pleno del Congreso, que es espectacular. Todo lo que después se ha demostrado en la Operación Kirchner y la responsabilidad de Fernández Díaz está en ese informe. Lo que pasa es que no valoramos esto porque las noticias de todos los días, la noticia de hoy mata a la de ayer y la de mañana matará a la de hoy. Y estamos anestesiados. La opinión pública está anestesiada porque no hay un criterio para valorar y para destacar las noticias. Entonces, yo creo que sí que la sociedad ha calado y la gente creo como que tiene bastante asumido que hay intromisiones políticas y sucias en la judicatura, por ejemplo, pero efectivamente en el día a día la gente pues ya lo va, digamos que en cierta forma lo va asumiendo y pasa, ¿no? Ya como decía yo, no quieren que lo sepas, en mi último libro es como quien oye ya el número de la lotería por la mañana en la radio y si, ¿sabes? Lo tiene como de fondo, lo oye y no lo escucha y pasa mucho esto, ¿no? Pero es tremendo, porque estamos en el país en el que, por ejemplo, vimos como un ministro del Interior, le escuchábamos, ¿no? Con el de la Oficina Antifraude diciéndole, esto de la Fiscalía te lo afina. Tremendo. Claro. Claro, y Fernández Díaz es una persona que evidentemente tenía un acceso a la información, que además esa cinta está grabada con su propia autorización. Esa cinta no fue grabada ilegalmente. Él autorizó a grabar esa cinta. Otra cosa es que se filtrara de manera espuria, que efectivamente se filtró de manera espuria para liquidar en una guerra entre los distintos comisarios a los efectos de condicionar determinadas decisiones de Fernández Díaz. Ese fue el objetivo de la filtración. Pero que esa cinta existe, que esa cinta fue oficial y que no está manipulada es una realidad. Al final yo me gusta decir, no sé si tú lo compartes, Ernesto, digamos que Villarejo es un síntoma. A veces me han preguntado, ¿qué te parece Villarejo? Me gusta decir, es un síntoma, es decir, al final una figura como la de Villarejo está ahí por su propia responsabilidad, sin duda, pero también porque otros por encima le tenían para que se moviera de esa forma o le contrataban o le utilizaban también para ese tipo de guerra sucia o de juego sucio. Es evidente, ¿no? Yo lo veo como un síntoma.
Y claro que es un síntoma, pero un síntoma muy activo porque además él tenía una personalidad que a los encargos agregaba un afán de hacer dinero, tenía una rentabilidad personal, sus actividades de averiguación de información, sus actividades de diligencia eran rentables para él. Tiene una fortuna, eso es una cosa que no se dice mucho en la prensa. Claro, una fortuna porque le contrataban y con Villarejo ha contado para hacer trabajos sucios, pues gente desde la política hasta la empresa, hasta la gran empresa, ¿no? Claro, es el Es un sistema síntoma de propietario, cloacas y de podredumbre en un Estado, es evidente, ¿no? pero institucional. Porque cuando uno dice cloacas, está hablando de una cosa que no es institucional. Mi concepto es otro. Mi concepto es que el PP convierte las instituciones en cloacas. Es muy duro lo que digo, pero esto es así. Todo Sí, lo porque que se... a veces el término cloaca parece como que se refiere a lo que está por debajo y no se ve, ¿no? Tú estás hablando de que incluso lo de que está en la superficie, ¿no? Claro, Kitchen es una operación del Ministerio del Interior, de los principales comisarios. ¿Cómo es posible que no esté en el banquillo, no va a estar en el banquillo el director general de la policía? ¿Y cómo es posible que esté su número 2, el director adjunto operativo Eugenio Pino? ¿Puede hacer el número 2 algo que no sepa el número 1? Estas son las cosas de García Castellón. Estabas diciendo que el Partido Popular llega a establecer, estamos hablando de una diferenciación entre cloacas y el juego sucio, y te he interrumpido eso que querías decir, perdóname. Quería decir que normalmente cuando uno se refiere a cloacas, está hablando de organismos que están fuera del control, o que de alguna manera son muy marginales, pero aquí no estamos hablando de... Villarejo no era marginal, Villarejo despachaba con el número 2 del Ministerio del Interior, con Francisco Martínez, y en las reuniones llevaba un dossier, es decir, un dossier donde venían los temas que iban a tratar. Si tenían que desacreditar a Pedro Sánchez, por ejemplo, un mes después que le nombraron en el Partido Socialista en 2014, pues empezaron a hablar de las saunas gay que tenía el padre de su mujer, de Begoña Gómez. Esto no es una averiguación que le pidieron a Villarejo, esto es lo que aportaba a Villarejo, era el valor añadido que le aportaba al PP, porque él era un agente del PP, porque es un agente del PP. Bueno, Desde luego ahora es menos agente porque les han dejado tirados y tiene sus cuentas como dijo el otro día, en la declaración del día lunes, él le dijo a García Castellón que María Dolores Cospedal era su superior. Supongo que habrá dicho su superiora. Villarejo. Claro, si es que vamos a ver, Villarejo, hay escuchas en las cuales se sabe, ¿no? Que hablaba, por ejemplo, con el marido de Cospedal para ir a verse en la sede de Génova, ¿no? Claro, no, bueno, ha dicho que le visitó 14 o 15 veces. Ahora, en la sede del Partido Popular, Villarejo. En la sede del Partido Popular. A ver, ante esto, García Castellón dice, hombre, no se puede criminalizar el derecho de reunión. Bueno, nadie te pide que criminalices el derecho de reunión. Lo que se te pide en todo caso es que consideres un indicio de incriminación una cinta donde María Dolores de Cospedal trama con Villarejo cómo desarticular Gürtel a espalda de los jueces. Eso sí es un indicio de criminalidad. Hombre, en las escuchas se está hablando, ¿no? Del material que puede haber y cómo les preocupa. En esas reuniones de las que estamos hablando y en esos encuentros, ¿no? O sea, sí, yo lo metí, no quieren que lo sepas cuando se habla de las relaciones de Cospedal y su marido con Villarejo. O sea, no era para, no se reunían, por ejemplo, en Génova para hablar del partido de fútbol del día anterior. No. Y si era la superiora que dices tú, no es que fuera la madre superiora del convento, ¿no? Bueno, está claro, ¿no? Ernesto, vamos a ver, me parece muy interesante también porque estamos en horas en las cuales Israel ha retirado, bueno, ha llevado a consultas a la embajadora en España, después de que Pedro Sánchez haya dicho que tenía sus dudas sobre si se está cumpliendo la legalidad internacional por parte de las autoridades israelíes con los bombardeos y la masacre en Gaza, que no son dudas, es que está ocurriendo, están vulnerando el derecho internacional. Con la misma convicción, tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
Me parece interesante hablar de esto porque además tú tienes un origen de haber vivido precisamente en ese territorio, tú y tu familia, que es una historia que mucha gente desconoce, tu infancia precisamente que has vivido y lo que fue tu familia con Naranjos, incluso ahora me contarás en ese territorio, ¿no? Pero antes de nada, preguntarte por esta última hora y luego quiero que me cuentes el relato de tu infancia en esos territorios. Antes de nada, ¿qué te parece el hecho de que se llame a consultas a la embajadora por lo que ha dicho Sánchez? ¿Qué está ocurriendo ahí y qué te parece? Bueno, este es el segundo incidente, digamos, en el curso de una semana. El primer incidente fue cuando el primer ministro belga, el señor De Croo, y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, pues estuvieron en Rafah, en Gaza, en la frontera con Egipto, y formularon sus denuncias de que se trataba de proteger a la población civil, que podían defenderse, que Israel tenía el derecho a defenderse, pero que venía a decir se estaba afectando a niños, a mujeres, y que eso no podía ser. Pedro Sánchez también se lo dijo a Netanyahu en una reunión que tuvo con él, muy directamente, y por lo tanto Pedro Sánchez ahí se jugó el tipo, podemos decir, porque Netanyahu y el gobierno israelí, el actual gobierno de Salvación Nacional, de Unidad Nacional, es un gobierno que no tolera las críticas. Este es el tema, no tolera. Y no tolera que le arrostren que no está cumpliendo el derecho de Ginebra, es decir, la necesidad de proteger de los bombardeos a la población civil, que no tolera que le digan que pues hay un genocidio en marcha. Y es que es un genocidio a la vista de todo. Esto lo deshace. Porque claro, cuando fue el Holocausto, cuando fueron los campos de concentración, los alemanes y la población alemana, que desde luego sabía lo que estaba ocurriendo, lo que no quería es verlo, no tenía toda la información al detalle, pero sabía que era una ofensiva contra los judíos y que era una ofensiva de carácter racial, pues argumentó que, bueno, que no lo sabía. Pero esto, en los tiempos que corren, lo dramático de todo esto es que lo estamos viendo todos los días, en la tele, a la mañana, a la tarde, a la noche. Es un genocidio que discurre ante nosotros mismos. El argumento para este genocidio de Israel es la irrupción de las milicias de Hamas el 7 de octubre. Bueno, esas milicias cometieron actos que son evidentemente deleznables, aparte de la operación militar en sí misma, y Pedro Sánchez los ha denunciado, el ministro belga los ha denunciado, y por lo tanto, en ese sentido, es insospechada, no puede ser sujeto a sospecha en su relación con el terrorismo. Pero Israel insiste en una línea que cada vez se viene más abajo, y ya se ha venido abajo en las últimas semanas, y es que jamás es el ISIS. Ahora yo, Jesús, que yo sepa, y sigo los temas, el ISIS no entrega rehenes. El ISIS corta la cabeza de los rehenes y las muestra por vídeos. Ese es el ISIS. Que yo sepa, el ISIS no ha negociado nunca con Estados Unidos, ni en Siria, ni en ninguno de los países donde ha actuado. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Cómo es posible que Estados Unidos, Israel, que el jefe del Mossad se desplace a Qatar, al Emirato de Qatar, donde reside la dirección política de Hamas, y negocie con Hamas las treguas de estos últimos días, que se han estado ampliando hoy mismo un día más? Algo a mí no me casa. Me da la impresión de que la línea de que Hamas es el ISIS, pues no veo al director del Mossad negociando con el ISIS. Todo esto lo he visto además que ha llevado al gobierno de Israel a no insistir en los últimos días en Hamas igual a ISIS, porque es insostenible, porque todos los días sale en la prensa israelí que los rehenes están llegando. Cuando escuchas a los rehenes, dicen que les han tratado bien. En cualquier caso, condenando por supuesto la acción terrorista de Hamas y el secuestro de rehenes, es la vieja historia cuando se llevan a cabo masacres o actos violentos injustificados, de decir,
todos son violentos. Eso lo hemos visto incluso en España, cuando se decía, no, es una barbaridad decir que todos los territorios donde, por ejemplo, hay terrorismo son todos terroristas, ¿no? O intentar estigmatizarlos como todos terroristas. Pues aquí se está viviendo esto a gran escala, como ha habido Claro, pero se un está grupo cayendo. terrorista como Hamas, que hace una incursión en territorio israelí y lleva a cabo atentados terroristas, ya, a masacrar a los palestinos de una manera absolutamente desproporcionada, pagando inocentes, porque dicen hay que justificar el hecho de la respuesta a los terroristas. No, perdón. El derecho internacional es atacar, detener, que se haga justicia con los culpables, no con todos en general, sino estamos ya en otra cosa, en vulnerar el derecho. Claro, el problema es que Israel, el problema es que los tres países involucrados en este rifirrafe, Bélgica, Israel y España, los tres son firmantes de la Convención contra el Genocidio. La Convención contra el Genocidio es una convención que se firmó en el año 48, precisamente a la luz de lo que había pasado en el Holocausto. Israel es uno de los principales países que lo firma. Es la Convención de Naciones Unidas, donde no solamente te comprometes a no practicar el genocidio, obviamente, sino a perseguirlo y a perseguir a los genocidas. Entonces, tú, gobernante de un país que ha firmado ese convenio, siendo Bélgica o España, no tiene nada de particular que digas, incluso que a ti te parece que es un genocidio. Esto no lo ha dicho Pedro Sánchez, por supuesto. Pero en cambio ha puesto el acento en el tema de la población civil. Y la población civil también es un convenio que firmó Israel en el año 49, que es lo que se llama las 4 resoluciones sobre el derecho de Ginebra, que es el tema de la protección de la población civil cuando hay una guerra. Eso también, España lo firmó en el 52, creo, Bélgica, Israel en el 51, Bélgica también en el 52. Oye, tú eres firmante de un acuerdo y tú estás ahí y te están pasando delante tuyo todo lo que está pasando, tú ves la destrucción de Gaza, que es lo más parecido, si se ven las imágenes, a lo que fue el bombardeo de Dresde cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, un bombardeo absolutamente gratuito por parte de los británicos, con apoyo norteamericano. Tú estás viendo la destrucción y dices, bueno, mire usted, es que esto no puede ser. Y Sánchez lo ha vuelto a repetir. Y entonces han vuelto ha vuelto Israel a plantear un incidente diplomático. Pero fíjate la diferencia entre este incidente diplomático y el anterior. Porque en el anterior, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, hizo una declaración, llamó a consultas y tal. Pero este segundo incidente diplomático no viene del ministro de Asuntos Exteriores, viene de la oficina de la presidencia del gobierno, es decir, de Netanyahu, que le dice al ministro de Asuntos Te voy a Exteriores... preguntar después hacia dónde puede llegar esto, pero me parece interesante poner en valor que lo cuentes tú por tus orígenes, ¿verdad? Ligados a esos territorios de los que estamos hablando. Cuéntanos, Ernesto, que mucha gente desconoce esta historia. ¿Tus orígenes cuáles son? Bueno, yo pertenezco a una familia que emigró. Mis padres se conocieron en Buenos Aires, pero ellos emigraron de Polonia, Argentina. Mi abuelo fue el primero que emigró en los años 28, 29, cuando la situación en Polonia había una dictadura en ese momento, y mi padre era el mayor de 6 hermanos, y fue el último que se marchó hacia el año 32, 33, más o menos. Todavía no estaba claro, digamos, no estaba absolutamente claro el desenlace los efectos que podía tener Alemania, el triunfo de Hitler en Alemania, pero ya 32-33 había ya elementos importantes, ¿no?, de alarma. Mis padres emigraron cada uno por su lado a Buenos Aires y se conocieron allí, y se dio la circunstancia de que el hermano menor de mi padre, mi tío Bernardo, emigró de Buenos Aires una vez que se trasladó la familia de Polonia a Argentina, emigró a Israel. Tenía entonces 20 años, quería estudiar medicina en la Universidad de Jerusalén, y bueno, cuando inmediatamente llegó, pues tuvo que enrolarse en el ejército y participó en un organismo de recopilación de información de inteligencia en los territorios árabes. Aprendió muy rápido a hablar árabe y se movía como pez en el agua. Y en uno de los incidentes, un año de llegar, yo llegué en el 49, el Estado se creó en el 49, 48, mis padres emigraron en el 49, y un año prácticamente después de estar allí, en un incidente en la frontera,
mi tío Bernardo, pues al volver a territorio israelí, cantó la contraseña que tenía y, al parecer, según la explicación militar, que se dio entonces cuando se investigó los hechos que pasaron, la contraseña había sido cambiada. Lo hirieron gravemente y a los 3 días murió. Murió en Israel en el año... Nos vas a contar cómo llegas tú y tienes parte de tu infancia en estos territorios, precisamente en Israel, pero previamente acláranos esto, cómo funcionaba esto de la contraseña, por contar bien la historia. Es decir, Bueno, era una operación militar. Era una operación militar, aparentemente, según lo que nos dijeron, le dijeron a mis padres, cuando mi padre se ocupó de mi tío, estuvo en el hospital con él. Yo entonces era muy pequeño, tenía 1 año y medio. Lo que contó después es que le dijeron que, bueno, que había una contraseña, que mi tío dijo la contraseña y que esa contraseña había cambiado y por lo tanto el guardia interpretó que podía tratarse de una trampa y le disparó. Fuego amigo, es lo que se llama fuego amigo. ¿Y dónde le disparó? ¿Dónde lo mataron? Era en la frontera con Jordania. Él venía del territorio de la Transjordania. Ten en cuenta la situación. Estamos hablando del año 50, la guerra terminó en el 48. La guerra terminó con una victoria de Israel y por lo tanto estamos todavía en una situación muy tensa, ¿no? Fue una guerra donde intervinieron varios países árabes, ¿no? Egipto. ¿Y en tu infancia, Ernesto, cómo fue? Entonces, ¿hasta qué años estuviste tú en esos territorios? Porque además creo que cultivabais naranjos, bueno, cultivabais sobre todo tus padres. Cuéntanos esa historia. Bueno, los naranjos son, eran entonces, los naranjos eran muy famosos porque los naranjos que se cultivaban en Palestina, mayormente por los palestinos, eran una naranja muy apreciada por el Imperio Británico. El Imperio Británico tenía el mandato sobre Palestina en aquel momento. Palestina, en la división de poderes entre Francia y Gran Bretaña, se había quedado con el mandato en Palestina. Eso después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la naranja de Jaffa, así se llama, denominación de origen Jaffa, que es un barrio, digamos, un barrio muy antiguo, precioso, que merece la pena conocer, en Israel, en Tel Aviv, en la capital. Pues la naranja de Jaffa era una naranja famosísima, el Reino Unido la importaba en grandes cantidades y se convirtió en un producto de exportación muy importante de los palestinos primero y luego los israelíes, que expropiaron muchos de los territorios propiedad de los palestinos. Ten en cuenta que hubo casi 750.000 palestinos que fueron expulsados después del 48. La legislación israelí les prohibía volver y esos terrenos, algunos fueron comprados a muy bajo precio y otros directamente expropiados. Y entonces, bueno, pues a mi familia cuando llegó a Israel, cuando llegabas, eran los primeros años del Estado, te daban una casa para poder vivir, ¿no? ¿Con qué tiempo llegas? ¿Has dicho con qué tiempo te llevan tus padres? ¿Año y medio por ahí? Yo llevaba meses. Yo llevaba 6 meses cuando llegaron en el año 49. Entonces nos atribuyeron una casa y la casa quedaba frente, era una casa de 2 plantas, la casa típica para los inmigrantes, era una casa de 2 plantas donde mi padre instaló su taller de cuero, fabricaba marroquinería, ¿no? Marroquinería. Y entonces, pues quedaba justo frente a un naranjal. Justo toda la zona de Jaffa y toda esa zona que hoy, que entonces se llama Ramat Gan, hoy es un barrio estupendo residencial, era el campo antes, era digamos, era un perfume de naranjas. Es el recuerdo que tienes de esa infancia tuya en territorio israelí. Sí. Entonces, Ramat Gan. Y mi tío yace en el enterrado, porque fue enterrado con los honores, entre comillas, militares, imagínate. Tenía 20 años cuando se lo cargaron, en el cementerio militar cerca de Ramat Gan. O sea, muy joven, con 20 años. Muy joven, sí, muy joven. Y bueno. ¿Y tú hasta qué años estuviste allí, Ernesto, en territorio israelí? 6 años que mis padres volvieron a Buenos Aires. Hasta los 6 años estuviste en Israel. Sí.
Sí, mi idioma materno es el hebreo, pero luego, Tu idioma materno es el hebreo. O sea, fuiste escolarizado los primeros años allí. claro, y, eh, pero luego toda mi educación es una educación judía, porque a pesar de que tuve que aprender el español en Argentina, al mismo tiempo conservaba, iba a la escuela judía, con lo cual toda mi formación es judía, quiero decir, a los 13 años se celebran, los jóvenes judíos celebran lo que se llama el bar mitzvah, que es cuando te haces un hombre, eh, en hebreo, por supuesto, y en la sinagoga. Y por tanto sé muy bien, conozco muy bien la cultura, conozco muy bien la educación israelí. Y desde luego la he mamado. Por eso me resulta también difícil abordar este tema. Sí, Pero pero a pesar de tus orígenes ahí, evidentemente con compromiso con la verdad, lo que estás diciendo es lo que está ocurriendo por parte del gobierno de Netanyahu con los palestinos, no tiene un pase. De hecho, claro, se bueno, acaba no, de decir la palabra genocidio y lo dices a pesar de tus orígenes. ¿Y por qué no? Los hechos son los que son. claro, bueno, no es Netanyahu. Netanyahu lo que pasa es que es la variante más extrema, digamos, filofascista. Sería el Vox. Y tiene interés esto de los embajadores que decíamos antes, porque Vox apoya a Israel, porque muchos israelíes y la embajada israelí siempre ha considerado a Vox en España un gran aliado. Y entonces es muy interesante porque la relación de Vox con Netanyahu, con Israel, con el gobierno israelí, es una relación política muy intensa, muy intensa. Pues son extremistas los dos, son extremistas. Es decir, de la misma manera que un ministro del gobierno israelí llaman animales a los palestinos, es la misma filosofía de Vox. Y en ese sentido, pues lo que ha hecho Pedro Sánchez, pues es una cruzada, eh, va de retro, ¿no? Es decir, le van a sacar rentabilidad en Israel, le van a atacar, y yo creo que Sánchez debería sentirse orgulloso por lo que ha hecho, porque ha levantado la voz. Le falta decir que es un genocidio. Tampoco tiene que decirlo, pero si está diciendo que están matando a la población civil y que además él no cree o lo dice bajo su fórmula, tengo dudas, claro que tiene dudas. Es que para Israel esto es un brindis al sol. Lo único que ellos intentan hacer, Jesús, es como ven que hay una movilización mundial impresionante contra el genocidio, y como ya empiezan a surgir la palabra genocidio como un concepto, están intentando frenar. Entonces les parece tremendo que un gobernante belga o un gobernante de primer nivel de España se atreva a decir eso, porque eso es levantar la veda completamente. Y Es además abrir en el turno de presidencia europea, cuidado. Claro, aparte es evidentemente presidente de Europa. Entonces, este debate sobre el genocidio, sobre que España es parte de la Convención contra el Genocidio, este debate sobre que de alguna manera nos conecta otra vez con la movilización que hubo en este país contra la guerra de Irak. Claro, ¿el PP qué va a decir? Si el PP estuvo de acuerdo con la invasión de Irak, si el señor Aznar se hizo popular en el mundo con la invasión de Irak, si el señor Aznar cobra dividendos, está en un consejo de News Corporation, que es un periódico, es el Wall Street Journal y es el que está apoyando al gobierno de Israel. ¿Qué van a decir? Murdoch, Rupert Murdoch, magnate. Murdoch. Exacto. ¿Qué va a decir? Entonces, claro, pero tú fíjate, hay una anécdota muy sencilla que es interesante. Siempre Aznar se vanaglorió de que era amigo personal de Antonio Guterres, quien ahora es el secretario general de las Naciones Unidas. Siempre se vanaglorió. Tiene fotos con él, firmas, en fin, eran de la misma cuerda política. Y sin embargo, cuando Antonio Guterres dijo en Israel, oiga, esto del 7 de octubre, no empezó el 7 de octubre, como diciendo, hay que colocar las cosas en su contexto.
Sí, Guterres, como secretario general de la ONU, el portugués Guterres, ha tenido declaraciones pues muy claras para condenar lo que estaba, pienso yo, vamos, para condenar lo que estaba haciendo Israel. Claro, Y le ha efectivamente ha dado condenado el terrorismo de Hamas, pero ha dicho, cuidado, es que lo que está haciendo Israel contra los palestinos no viene de ahora únicamente, se condena el claro, terrorismo. Estáis abusando. claro. Pero aparte, él vino a decir, estáis descontextualizando. Lo que estáis haciendo es manipular. No dijo la palabra manipular, pero es eso, porque cuando tú descontextualizas, tú estás manipulando, estás ocultando una parte de la realidad. Entonces, le han declarado a la ONU persona no grata. Están llevando una campaña contra la ONU diciendo que son antisemitas. Juraría que Entonces, el Papa también hizo declaraciones parecidas, ¿no? absolutamente, y acaba de tener un rifirrafe también hoy mismo con este tema. Efectivamente, el Papa Francisco ha insistido en que Israel no está cumpliendo el derecho de Ginebra. Entonces, Bueno, el Papa también malo, que diga el Papa, todo el que se ponga por delante, porque Ernesto, es un genocidio lo que está ocurriendo. es un genocidio. Entonces, cuando hablas con la gente de Israel, fíjate, hay una profesora de Derecho que se llama eh, Nadane, profesora de Derecho en la Universidad de Jerusalén, Shalub, Nadane Shalub, que ha encabezado es profesora titular de Derecho en la Universidad de Jerusalén y también de una universidad en Inglaterra. Es una mujer que muy, muy combativa, judía, obviamente, y ella ha encabezado un manifiesto que ya llevan 2000 y pico de académicos y estudiantes firmando, diciendo que es un genocidio. Y esto ocurrió hace una semana. Y entonces el presidente de la Universidad de Jerusalén, la Universidad Hebrea de Jerusalén, el rector de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pese a que ella tiene un gran prestigio como profesora titular de Derecho, le envía una carta diciendo que han visto con mucha preocupación la carta que ella ha firmado, que solamente utilizar el término de genocidio como se utiliza en esa carta que ella ha firmado supone un presunto delito, dice así, presunto delito de incitación a la sedición. Presunto delito de incitación a la sedición. Y que a través de un trámite administrativo pueden cesarla. Pero que sería más adecuado que ella misma renuncie. Y en este momento hay una batalla crucial porque ella está juntando firmas y todo es el tema del genocidio, es la preocupación de que no puedan decir. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué argumento utiliza el presidente, utilizan el presidente y el rector de la Universidad de Jerusalén? No, dice, usted dice que eso es un genocidio, ¿no? Bueno, pues eso no se ajusta a la definición de genocidio. ¿Por qué? Porque lo que es un genocidio es lo que hace Hamás. ¿Por qué? Porque ha matado judíos por el solo hecho de ser judíos. Y eso es un genocidio, porque está eliminando a un grupo nacional. Hombre, la acción de Hamás, con independencia de, digamos, el alcance, con independencia de lo horrible que ha sido, con la matanza de civiles, no se hace porque quieran eliminar a los judíos. En fin, ellos están en un gueto ahí, han entrado, han hecho una operación militar, porque Israel ocupa Gaza. Israel decide que Gaza no tiene que tener electricidad. Israel ha hecho 3 guerras contra los gazatíes, no porque sean judíos. Y además, jamás ha dicho, nosotros no estamos contra el Estado de Israel como Estado judío. Lo que no queremos es que siga la ocupación. Entonces, ahora resulta que negocias con Hamas en Qatar, en el Emirato de Qatar, ahí muy cerquita de donde está nuestro amigo Juan Carlos I. Y entonces negocias con ellos y dejas de llamarlos ISIS. Hasta ahora le llamabas ISIS, ahora déjanos, porque claro, ¿cómo vas a estar negociando con ISIS? Entonces, Por cierto, Ernesto, tenemos 4 minutos para preguntarte el papel de Estados Unidos y de la industria de las armas en todo esto. El papel de Estados Unidos en lo que está ocurriendo que tú llamas genocidio de Israel contra los palestinos. bueno, primero que... Están gobernados por Biden, demócrata. Que dicen que sí, son los progresistas de allí. bueno, pero están perdiendo en las encuestas de manera notable. En Estados Unidos hay una movilización de tanto de judíos como de palestinos, como de organizaciones de derechos humanos, que es extraordinaria. Yo creo que Movilización desde contra la masacre en territorio palestino, ¿no? Irak y de la guerra de Vietnam no ha habido tanta movilización. Y es la única manera de frenar, si hay alguna manera de frenarlo.
que la gente se movilice, y aquí también en España. El día 9 de diciembre, por cierto, es el día de lucha contra el genocidio. 9 de diciembre. Y desde el año 2015, el día del genocidio se celebra con movilizaciones en todo el mundo. Y el día 9, además, es el 75 aniversario de la Declaración del Estado de Israel. Entonces, en fin, estamos en fechas importantes, ¿no? Entonces, el papel de Estados Unidos en este momento es que Biden se ha entregado totalmente a los americanos, a los israelíes. Es decir, está de alguna manera utilizando esto de la tregua humanitaria, de esta pausa humanitaria, que es un cinismo, porque Jesús escucha, esos que sueltan, que no son gente condenada, ninguno de esos que ha soltado Israel de la cárcel son condenados, es gente que tiene ahí sin juzgar, detenidos preventivamente, todos esos palestinos, es muy probable, o una gran parte, van a morir ahora bajo los bombardeos, cuando las retomen dentro de horas. Es decir, toda esa gente que sueltan, es que es tremendo, de verdad. A mí es tremendo, tremendo. Es decir, ¿y qué lleva al gobierno estadounidense a tener esta actitud? ¿Es una cuestión de dinero, de lobbies, de influencias? No, es que Estados Unidos considera, y los demócratas y los republicanos, aunque en este momento hay divisiones, considera que Israel es un baluarte. Israel es una base contra Irán y una base en esa región del Oriente Medio que es fundamental reforzar. Oye, ahí hay dos transatlánticos, hay dos portaaviones, hay un acorazado británico. En este momento toda esa zona está militarizada. En Chipre está el portaaviones, uno de los principales portaaviones norteamericanos. Y por tanto, entonces, claro, a mí, yo francamente digo, no se puede vivir con una situación de genocidio en tiempo real. No se puede Total, y lo vivir. estamos contemplando en el tiempo que vivimos y hay gente que está en otra cosa, pero eso está ocurriendo y sigue pasando y ahora estamos hablando y sigue la población civil con esa espada de Damocles y es vergonzoso. Como periodistas tenemos que denunciarlo, está claro. Claro, Ernesto, estamos hablando de una situación, de una posición, de un interés de Estados Unidos geoestratégico, estás comentando, que al final también está muy vinculado, sin duda, siempre a motivaciones económicas, porque por cierto la industria armamentística con todos estos conflictos sin duda también, claro, ve que reportan una serie de incentivos económicos llamativos. Esto ha costado un genocidio que estamos viendo pues ante nuestros ojos un día sí y otro también. Sí, pero yo sí, no, por supuesto que hay intereses estratégicos. Digamos, el papel fundamental de Israel en Estados Unidos para Estados Unidos es su, digamos, con esa idea de que es la única democracia que hay realmente en esos países salvajes, que es cierto es que cultiva una relación Estados Unidos con Arabia Saudí que es espectacular, ¿no? Pero bueno, Israel de todas maneras es su pica en Flandes, ¿no? En esa zona de Oriente Próximo, desde ese punto de vista el apoyo es incondicional. El problema es que ese apoyo incondicional, en un momento en que estamos en vísperas de las campañas electorales en Estados Unidos por las elecciones presidenciales, está provocando en el Partido Demócrata una serie de problemas muy serios, mucha gente está movilizada y por lo tanto las encuestas están diciendo que el apoyo incondicional a Israel está pasando factura. Eso es lo que explica el interés y la insistencia de Biden en la famosa pausa humanitaria, que, como decíamos, es una pausa cínica, porque al mismo tiempo están matando gente en Cisjordania, por ejemplo. Han detenido mucha gente en Cisjordania estos días, de la misma manera que sueltan gente, liberan gente en las cárceles, gente que no tiene condena, pues están deteniendo y probablemente están deteniendo más gente de la que están liberando, ¿no? Por lo tanto, es toda una construcción absolutamente cínica, hipócrita, que hay que decirlo con todas las letras y hay que movilizarse. Y ese es el interés de Israel. Ahora, yo, cuando veo lo que está pasando en Gaza, que lo sigo a través de los periódicos israelíes y los periódicos palestinos, porque hay varios periódicos palestinos que informan muy bien sobre esto, y también la cadena Al Jazeera, hay que decirlo, que está haciendo una labor impresionante, con información propia, con análisis, con
Lo que sí piensas, cuando tú ves a las madres de los chicos en Gaza, ¿cuál es el sentido de la vida para ellos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Había un chiste en el periódico Haaretz, el periódico israelí que está siendo amenazado por el gobierno de Netanyahu, era una viñeta que mostraba a unos palestinos en medio de Gaza, unos palestinos que habían sido liberados, y decían, qué bueno es volver a casa. Y lo que veías era el panorama de la destrucción más absoluta, ¿no? Claro, es una ironía, pero van a continuar la guerra y la están continuando, aunque de manera más clara en Cisjordania, pero van a retomar los bombardeos enseguida. Entonces, tú dices, ¿cuál es el sentido de la vida de esta gente? De los gazatíes, de las madres, de las mujeres que están masacrando, ¿no? Es una gran lección, es una gran lección, porque lo que vienen a decir vosotros es que no sabéis por qué queremos vivir. No sabéis cuál es el sentido de la vida para nosotros, no lo vais a entender nunca. Qué Y el barbaridad sentido, que la humanidad siga llevando a cabo todavía matanzas de este tipo, que sigamos asistiendo a esto todavía, que yo creo que vuelve a señalar la maldad de algunos seres humanos, sin duda, y lo que estamos viendo. Que, por cierto, dicho sea de paso, muy claro, yo creo, en fin, el asco que da que no haya un consenso en la política internacional, que haya discrepancias también en España con la política internacional, que debiera ser un motivo de consenso claramente, ¿no? La estrategia y la política claro, internacional. mira, Jesús, Picasso hizo el Guernica unos días después de la bombardeo de la aviación, de la aviación Cóndor alemana y la aviación italiana, el 26 de abril de 1937. Ese bombardeo duró 3 horas. Por supuesto que sembró una gran destrucción, hay una cifra muy discutida de mil y pico de personas, 1.500, 1.600 y otra cantidad de heridos y tal. Ese bombardeo duró 3 horas. Picasso hizo el Guernica y hay una tela sobre el Guernica, una tela que se hizo sobre el Guernica, que está colgada en la entrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, que todos los miembros del Consejo de Seguridad, cuando entran a la reunión, pasan delante del Guernica. Ese bombardeo duró 3 horas. Y llevamos con Gaza hasta el 7 de octubre 3 guerras y ahora la guerra ya de exterminio definitiva. En fin, este es el problema. Y lo que se está consintiendo en los intereses que hay detrás de esto siempre. Ernesto, por dicho queda, además me parece que tiene especial valor que lo digas tú, dados tus orígenes y tu infancia que tuviste en territorio israelí, ¿verdad? Me parecía interesante contar esto y que la gente conociera también cuáles son tus raíces, que mucha gente igual solo lo circunscribe a España, Argentina, estuviste también ahí y es una historia que también es interesante conocer y contar. Sí, sí, a mí me parece que sí, porque yo tengo familia en Israel, tengo familia en Argentina y estuve en Israel hace unos años, después de tantos años de haber salido mis padres de allí, volví y recorrí todo el país y es un país que quiero, obviamente, ¿cómo no? Que también es bueno saber y ver que hay gente que puede tener ese origen y esa afinidad con Israel, con los israelíes, pero que es lo de siempre, ¿de acuerdo? Por supuesto que hay gente, y mucha en Israel, que no comparte la estrategia que está llevando a cabo su gobierno. Claro que la hay, mucha. Y mucha gente que quiere al pueblo israelí y que no comparte lo que se está haciendo con los palestinos. Eso Así es lo que es. es lo que es. Ernesto, un placer esta conversación tan interesante con horas de rabiosa actualidad que seguimos comentando y oye, donde sea, está claro que yo creo que sale nuestra humilde vocación periodística y lo comentamos y además lo compartimos con la gente que nos quiere seguir en este canal, a que animamos a unirse porque aquí estamos, bueno, pues compartiendo ratos de periodismo, claramente, sin otro interés. Muy Ernesto, un bien. placer. Jesús, Seguimos en gracias. contacto, ¿vale? Cuídate mucho. Dios. Chao.